La cuestión es que hace unos días hice una votación y les di a elegir cuál era el tema que ustedes quisieran que abordáramos en este segundo episodio del podcast. Había varias opciones, pero la gran mayoría de ustedes votó y pidió que hablemos cuanto antes acerca de cómo vender la creatividad. Y yo me pregunto, ¿la creatividad se puede vender? Bienvenidos al podcast de Gaiki, una filosofía de la creatividad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa qué momento del día sea ni desde qué parte del mundo me estén escuchando, porque esto es un podcast. Y los podcasts, la gracia de este canal es que uno lo baja y lo escucha cuando quiere. Así que es genial que estemos encontrándonos estos minutitos para estimular nuestra creatividad, para encontrarnos con nuestro elemento, para darle forma a nuestras ideas y convertirlas en proyectos. Y hoy vamos a hablar del tema de la creatividad y la comercialización, si se puede decir de alguna manera, de nuestro trabajo creativo. ¿Se puede vender la creatividad? Yo cuando hice esa encuesta en Instagram hace algunos días, mientras escribía la opción, me respondí a mí mismo, no, la creatividad no se vende. Pero lo voy a poner igual, porque sé que va a estimular, ¿no? Yo había puesto varias opciones. La cuestión del miedo a crear, la cuestión del enfoque, la cuestión de las distracciones y la cuestión, obviamente, de la monetización o la venta de nuestro trabajo creativo. Y lo puse, digamos, de una manera sintética, ¿no? Cómo vender la creatividad, sabiendo que la creatividad no se puede vender. Lo que sí se puede vender es el producto de la creatividad. ¿Pero por qué no se puede vender la creatividad? Porque lo creativo es un proceso, no es un producto. Y como proceso, encima, tiene un montón de variables muy difíciles de controlar, ¿no? Siempre decimos que cuanto más uno trata de controlar el proceso creativo, bueno, más suelta o más pierde la posibilidad de que lo creativo haga lo suyo. Cuanto uno más trata de predecir lo creativo, más lo está creando previamente. Entonces es como que termina no siendo creativo, termina siendo un diseño, pero no siendo creativo. Entonces es muy importante empezar a separar los tantos en esto de la creatividad y la comercialización o el marketing o la venta de lo creativo, ¿sí? El producto de nuestro proceso creativo sí se puede vender. Un proceso creativo puede tener que ver con escribir un libro y después ese libro se puede vender y se puede comercializar y uno podría, digamos, armar un negocio alrededor de eso. El fenómeno creativo no, porque es tan propio, es tan incontrolable, es tan impredecible y es tan de alguna manera alocado o caótico que ¿cómo se puede vender eso? Es muy difícil, es muy poco probable que mi camino de la creatividad sea algo que se pueda aplicar a otros. Es muy propio, es muy genuino, es muy interior, ¿sí? Entonces, a ver, si bien existen ciertos negocios que tienen que ver con vender el diseño de un proceso creativo, de hecho desde el laboratorio lo hacemos, acompañamos a equipos a ayudarlos a diseñar un proceso creativo, el proceso creativo en sí mismo no se lo podemos transferir como si fuera un libro o como si fuera una botella de Coca-Cola. No es un producto, ¿no? Es algo que se va co-creando y se va, digamos, desarrollando a sí mismo. Pero bueno, igual nos entendemos. Igual entendemos de qué hablamos. Todos tenemos aspiraciones creativas, todos tenemos curiosidades, todos tenemos ganas de crear algo y poder quizás vivir de ello, ¿no? O hacer que ello forme más parte de nuestro día a día o que nuestro trabajo esté relacionado con ellos. Y ahí sí aparece la cuestión de la venta en el sentido de alguna manera, lograr que el producto de nuestro proceso creativo nos genere algún tipo de ingreso, nos genere algún tipo de compensación económica que nos ayude a sostenernos, a desarrollarnos, a crecer, a ganar algo de dinero para quizás montar un emprendimiento o un negocio. Y en ese sentido, vender la creatividad es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque es un desafío y es algo que tenemos que aprender a hacerlo. Y al aprender a hacerlo, al aprender a vender nuestro producto creativo, aprendemos al mismo tiempo a comprarlo primero nosotros mismos.
Lo voy a decir de nuevo. Al aprender a vender nuestro producto creativo, estamos aprendiendo al mismo tiempo a comprarlo nosotros mismos. ¿Qué significa con comprarlo nosotros mismos? Bueno, terminar de creérnosla. Porque muchas veces no sabemos vender o no nos animamos a vender porque en el fondo de nuestra conciencia nosotros mismos no estamos comprando. Nosotros mismos no creemos en el potencial de lo que hacemos, o en la calidad de nuestro producto, o en el valor que nuestro producto tiene para ofrecer a las demás personas. Entonces, aprender a vender es un proceso, requiere ciertas habilidades, destrezas, conocimientos, etc. Y en ese proceso que todos deberíamos abordar si queremos lograr este objetivo, ¿no? De poder hacer que la creatividad nos retribuya de alguna manera económica, vamos también a ir aprendiendo a comprar lo que hacemos, a confiar en que aquello que hacemos tiene la capacidad de aportarle valor a alguien más, tiene la capacidad de cambiar algo, tiene la capacidad de sumar, tiene la capacidad de hacer una diferencia. Entonces, lo primero que quiero dejar en claro es que si uno quiere vender su creatividad, entre comillas, siempre, y lo voy a seguir diciendo de acá hasta el final del episodio, entre comillas, ¿sí? Por la aclaración que hice al principio. Tiene que aprender, tiene que entender cómo funciona ese mecanismo por medio del cual sus ideas se pueden realizar en productos que pueden llegar a impactar de alguna manera en la vida de las personas. Y eso es un aprendizaje. Y lamentablemente hay un montón de gente que ni siquiera arranca, ni siquiera comienza a estudiar el asunto, porque directamente considera que la venta no es para uno, o que vender le daría vergüenza, o que le daría vergüenza el rechazo de quien eventualmente diga que no a aquello que queremos vender. Y la verdad es que es una picardía, porque como les decía, es un proceso en el cual uno no solo va a aprender hacia afuera, sino que va a aprender hacia adentro. Una vez que entendemos que hay que estudiarlo y que hay que aprender, y que es un proceso que va a llevar, digamos, un desarrollo y un crecimiento, vamos a hablar del objetivo. El gran objetivo es encontrar el punto de encuentro. ¿El punto de encuentro entre qué? Entre lo que yo hago, mi creatividad, mi curiosidad, mis pasiones, lo que a mí me gusta hacer, y lo que el mundo necesita hoy, aquí y ahora. ¿Sí? Tiene que haber un punto de encuentro. Si yo hago cosas que el mundo no está necesitando, que el mundo no está buscando, que el mundo no está, o que no les resuenan a las personas, bueno, es poco probable que logre vender eso. Las personas compran lo que necesitan o lo que quieren, ¿sí? Básicamente así funciona el mundo, mal que nos pese. Entonces lo que tenemos que hacer es ir encontrando de qué manera vamos haciendo que aquello que nos gusta, que aquello que nos habita, que aquello que nos genera curiosidad, se puede ir traduciendo en experiencias, en historias, en productos, en sucesos que de alguna manera respondan a aquellas necesidades de las demás personas. Si yo quiero vender, necesito de alguna manera generar algún tipo de impacto positivo en la vida de los demás. Un ejemplo de impacto positivo es cuando yo vendo algo que el otro necesita para, no sé, resolver un problema. O yo vendo algo que el otro necesita para hacer que su día a día sea más placentero. Entonces, para encontrar ese punto de encuentro, el primer paso es escuchar. Observar y escuchar. Yo lo que necesito es generar una conversación entre lo que quiero hacer y otras personas que puedan estar ahí del otro lado del mundo atentas e interesadas con lo que yo hago. Yo necesito generar esa conversación. Para generar esa conversación tengo que escucharme interiormente para saber de qué quiero hablar y tengo que salir a mirar al mundo y a escuchar al mundo para entender de qué está hablando el mundo, qué necesita. ¿Qué necesita el mercado en el cual me quiero meter? ¿Qué necesita la persona a la cual yo creo que puede ser un potencial receptor de aquello que yo hago? Solo así, solo escuchando para adentro y escuchando para afuera, puedo empezar a construir una especie de estrategia, si querés, de mercadeo genuina, sincera y escalable. Porque si no es genuina, si yo estoy siendo o intentando vender algo que no me termina de convencer o no me termina de representar, eso tarde o temprano se transmite al otro. Y cualquier, digamos, punto débil en la cadena hace que se termine rompiendo. Bueno, esto es lo mismo.
Cuando uno se acerca a la otra persona con algo, un producto, una solución, un servicio, lo que sea, que uno mismo no termina de comprar, es poco probable que el otro lo haga. Entonces es fundamental que esta estrategia que vayamos a desarrollar, en el cual el paso 1 es encontrar el punto de encuentro entre lo que quiero hacer y lo que el mundo necesita, sea genuina, sea honesta, sea transparente desde ambas partes, empezando por nosotros mismos. Y en ese proceso de escuchar y buscar un punto de encuentro, es muy probable que el producto de nuestra creatividad se vea modificado. Es muy probable. Y es una de las tantas instancias en las que la realidad te responde y te ayuda a descubrir cuál es la verdadera forma del producto que vos tenés que mostrarle al mundo. Porque a veces uno crea algo, lo crea, en el ambiente de su laboratorio y quedó hermoso y quedó lindo y dice, bueno, esto lo voy a salir a vender. Y cuando lo sale a vender se da cuenta que no hay respuesta o nadie lo necesita, ¿no? Entonces, en la medida en que uno va haciendo esto, va lo que se llama iterar, ¿no? Va a escuchar cuál es la respuesta de la realidad le va a dar ciertos signos, ciertos síntomas, ciertas respuestas, y uno va a ir mejorando ese producto hasta encontrar el punto de encuentro. Cuando encuentra el punto de encuentro, ahí empieza a rodar la rueda. Ahí yo empiezo a crear cosas que las personas reciben, disfrutan, quieren pagar por ello y me responden. ¿Sí? El segundo tema que me gustaría abordar respecto a la cuestión de vender las ideas es esta falsa premisa de que para que uno venda debe llegar a muchas personas y debe alcanzar cierta popularidad o cierta masividad, que es una idea que ha sido muy estimulada obviamente por los medios sociales, ¿no? Por las redes sociales, los influencers y todas estas cuestiones que nos hacen creer que, por ejemplo, variables del éxito serían tener muchos seguidores en las redes sociales, o tener muchos likes, o tener muchos comentarios. Yo te diría que una variable de éxito es que uno pueda inicialmente encontrar esos puntos de encuentro que generen sucesos, ¿sí? Y no se trata de impactar a millones de personas, sino a 10 o a 15. Y si uno impacta a 10 o 15, esos 10 o 15 van a generar 10 o 15 historias que seguramente van a tener la capacidad de llegar a otras 10 o 15, y la cuestión va a ir creciendo de una manera más orgánica y genuina. Y en la medida en que uno vaya acompañando ese crecimiento, el mercado se desplegará por sí mismo. Pero para mí, sinceramente, la idea de la masividad es una idea muy del siglo pasado. Es una idea muy del siglo en el cual 30 millones de personas se sentaban a mirar la televisión el mismo día a la misma hora, algo que ya no sucede, es imposible. Vivimos en una era en la cual cualquiera de nosotros tiene la capacidad de tirar una botella al mar e impactar a miles, o llegar potencialmente a miles. Sí, es cierto, pero eso no significa que miles estén esperando el mensaje que está dentro de la botella. Eso es mucho más difícil, ¿sí? Hay algo que se llama, esto te lo dejo para que lo googlees, se llama la curva de adopción de la innovación, ¿no? Curva de adopción de la innovación. Y lo que nos describe más o menos es la distribución de una población cuando recibe una nueva idea o un nuevo producto. Te la cuento brevemente. Lo que nos dice esta curva es que aproximadamente entre el 10 y el 15% de cualquier población van a ser personas que pueden estar interesadas en aquello que nosotros estamos proponiendo, entre el 10 y el 15%. Luego vienen las masas, ¿no? Entre un 30 y un 60%, que son la gran mayoría. La gran mayoría no está atenta a lo que nosotros estamos proponiendo. De hecho, piensa que no lo necesita, y por esa razón deberíamos convencerlos para que compren o para que acepten lo que nosotros estamos proponiendo. Esas son las masas, ¿sí? Las masas requieren grandes dosis de esfuerzo para poder llegar a ellas, ¿sí? Y finalmente tenemos a los rezagados, ¿eh? Al final de la curva de adopción de la innovación tenemos, no sé, entre también un 10, un 15, un 18% de personas que están convencidas de que lo que tienen es lo mejor y no quieren cambiar. No quieren cambiar bajo ningún aspecto. Y por más que nosotros vayamos y les demostremos que nuestra idea, nuestro producto, nuestro emprendimiento es una mejor solución, ellos nos van a decir que no. Entonces, ¿cuál es la estrategia más sensata?
La estrategia más sensata, si sabemos que las masas requieren demasiado esfuerzo y seguramente también demasiada inversión de tiempo, energía, dinero, etc. Y también tenemos a los rezagados que directamente no quieren saber nada con lo que tenemos para ofrecer. La estrategia más sensata es enfocarnos en ese 10 o 15% que se llaman los early adopters, ¿no? Los adoptadores tempranos, los innovadores, que son personas como yo, que están atentas a las cosas que yo hago. Personas que ya tienen en el radar los temas que a mí me interesan. Personas que ya tienen los oídos y los ojos abiertos a la curiosidad en relación a las ideas que a mí también me generan esa misma curiosidad. Y entonces empezar a interactuar con ellos y a impactarles a través de nuestras ideas y a ver si podemos generar sucesos con ellos. Y la teoría nos dice que si nosotros generamos suficientes historias con ellos, con ese 15%, con nuestro nicho, con nuestro segmento, eventualmente vamos a generar cierto barullo, cierto ruido que va a hacer que las masas se den vuelta para mirar. Y cuando las masas se dan vuelta para mirar el barullo que hacen algunos, empiezan a estar más atentas y empiezan a querer saber más de aquello que ya algunos están disfrutando y que quizás ellos están perdiendo. Te invito a que googles la curva de adopción de la innovación, porque te ordena bastante la estrategia, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, sabemos que el desafío es encontrar el punto de encuentro entre lo que queremos ofrecerle al mundo y lo que el mundo necesita. Que ese punto de encuentro no lo sabemos, sino hasta que vamos generando puntos de encuentro, sino hasta que vamos generando sucesos. ¿Ok? En esa enorme tarea que tenemos de generar puntos de encuentro, tenemos que definir a quiénes les hablamos, ¿sí? Y por la curva de distribución de la innovación, sabemos que quizás la estrategia más sensata, sobre todo si somos emprendedores o si recién estamos iniciando, sea acercarnos a los nichos, a los segmentos de personas que ya tienen estos temas en la cabeza. Y a ellos no necesariamente tenemos que ir a venderles algo, Quizás lo primero que tenemos que hacer es entenderlos, es conversar, es escucharlos, es generar espacios de encuentro y hacerlos parte de la creación de aquel producto que lleguemos a poder aportar. Crowdsourcing le dicen, ¿no? Cuando entre todos estamos generando puntos de encuentro que nos ayudan a dilucidar cuáles son las grandes soluciones, las grandes ideas, los grandes productos que pueden generar un impacto. Para que algo se venda, tienen que pasar cosas, tienen que existir sucesos. Hoy el mundo funciona así. Para que las personas nos presten atención, tienen que pasar algo. Y en eso que suceda, ellas tienen que ser parte protagonista. Esa es la razón por la cual la publicidad está muerta prácticamente. Por más que se sigan gastando millones y millones de dólares en avisos, en anuncios y en banners que nos interrumpen una y otra vez. La verdad es que el porcentaje de efectividad de la publicidad es cada vez más bajo. ¿Por qué? Porque la publicidad no es un suceso que nos involucra, la publicidad es una interrupción. Y lo último que queremos los seres humanos hoy es que nos interrumpan. ¿Qué queremos las personas? Formar parte de sucesos, compartir historias, sentirnos parte de. En ese sentido, tu estrategia de comunicación, de venta, de marketing, poner el nombre que quieras, tiene que tratar de evitar por todos los medios ser la interrupción. Tiene que tratar por todos los medios ser una molestia para el otro, sino más bien ser un aporte, ser una puerta que se abre, ser una invitación a formar parte de algo juntos. Y para terminar, recordarte que esto es un descubrimiento, es un diseño al cual tenés que arribar y es un aprendizaje. Cada uno tiene que aprender a vender lo que hace. Y en ese sentido, las herramientas de la agilidad o las nociones de las metodologías ágiles nos ayudan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, fallar mucho y fallar rápido. ¿Para qué? Para aprender mucho y aprender rápido. Entonces, cada vez que falles, o cada vez que te encuentres con una pared, o cada vez que te encuentres con un no lo tomes como un fracaso. Tómalo como parte del proceso. Te va a permitir
seguir entendiendo el mundo, seguir entendiéndote a vos mismo o a vos misma y seguir haciendo intentos para encontrar puntos de encuentro. Puntos de encuentro entre lo que vos querés hacer y lo que el mundo necesita. Muy bien, me llegó una consulta de Tasting Frames por Instagram relacionada con el tema de hoy. Me dice: te dejo aquí mi cuestión. Siempre he pensado que si estás pendiente solo del dinero, tu creatividad no va a fluir como debe, porque solo estás pensando en el beneficio. Pero si piensas en la creatividad y dejas que fluya sin tener en cuenta el dinero, tarde o temprano llegará esa idea por la que alguien pagará. Quizás sea una opinión un tanto idealista, pero no dejo de ver personas, amigos frustrados, porque sus ideas no dan dinero a corto plazo, ya que solo pensaban en que les diera eso. Y solo aquellos que trabajan en una idea con pasión, por su propio placer de crear, acaban llegando a algo que les da beneficios. ¿Qué opinas de esto?, me pregunta. ¿Idealista o realista? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, no sé si idealista o realista, pero estoy convencido de que cuanto uno más se enfoca en el objetivo, digamos, el objetivo entendiéndolo como el producto final, más limitaciones impone al proceso creativo. Lo que no significa que uno no deba tener objetivos o metas o no deba ir en pos de lograr algo. No, definitivamente hay que hacerlo. Lo que sí es que, digamos, el proceso creativo tiene etapas, ¿no? Entonces, algunas de esas etapas es mejor transitarlas sin tanto foco en el resultado. Como la etapa de la exploración, ¿no? La etapa de la exploración, la etapa del juego, la etapa de la imaginación. Si uno está demasiado enfocado en el resultado, recuerdan el viejo proverbio, ¿no? El arquero está a punto de disparar su flecha contra el blanco, y cuando lo hace por placer y por diversión, da siempre en el blanco, pero en cuanto le dicen que si dan el blanco le dan una moneda de oro, ahí ya se pone un poco más nervioso, le transpiran las manos y la flecha se va en cualquier dirección. Entonces, nada, hay que saber en qué etapa del proceso creativo está uno, y a mí también me da mucha frustración y mucha pena cuando veo que las personas abandonan sus ideas porque no les dan un rédito económico. Porque el descubrir de qué manera esa idea te puede dar un rédito económico también puede ser parte del proceso creativo, también puede ser parte del proceso de exploración. Pero hay que abordarlo con esa curiosidad, ¿no? Con esas ganas de aprender cómo puedo hacer que aquello que yo quiero hacer se convierta en alguna retribución económica. Ese aprendizaje que, insisto, no solo me va a enseñar qué necesita el mundo, sino que me va a ayudar a mí a comprarlo primero, es fundamental y puede enriquecer muchísimo nuestro proceso creativo. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por este momento de encuentro. Ha sido un placer estar juntos a la distancia, a pesar del tiempo y la distancia. Es espectacular esto que hayamos compartido este ratito. Les recuerdo que me pueden escribir por Instagram, por mensajito privado, por LinkedIn, por Facebook o por mail a facundo@gaiki.org. Me pueden mandar sus consultas, sus preguntas, cualquier cosa que quieran que tratemos en el próximo episodio. Es probable que haga una votación también para elegir el tema del próximo episodio. Y también, si me quieren mandar sus mensajes de audio por Instagram, por mensaje privado, los pasamos aquí al aire también. Bueno, gracias nuevamente. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad en Gaiki, una filosofía de la creatividad.